un movimiento con tantas personas siempre es muy difícil y desde la organización queríamos agradeceros expresamente tanto la puntualidad, porque ciertamente han sido unas jornadas en que la puntualidad ha sido uno de los detalles, y también, por supuesto, vuestro respeto y vuestra atención a todo lo que se ha venido haciendo en esta parte de la sala. Bien, nunca creí, y a veces uno sueña cosas y no sabe si esos sueños se realizarán algún día, nunca creí que estaría sentado con Claudio Naranjo presentándole delante de tantas personas. Entonces, como podéis imaginaros, eso es una gran emoción, también una gran satisfacción, y me siento profundamente honrado por esta posibilidad. El primer día, el viernes, ya os decía que Claudio probablemente, pues, en el mundo de los maestros, a él también le podemos llamar, es uno de los grandes maestros. Voy a hacer una presentación muy corta de Claudio. Creo que lo que nos interesa es que le podamos escuchar a él. Digo dos datos biográficos. Nació en Valparaíso en noviembre de 1932. Realizó estudios de música y filosofía y se graduó como doctor en medicina en 1959. Ahora me comentaba también Claudio que él es doctor en educación por la Universidad de Udine, una de las universidades con más prestigio en el mundo de la educación en Italia. Bien, ¿qué podemos reseñar de Claudio? Yo creo que la mayor parte de las personas que estamos aquí, en un momento u otro, o bien lo hemos escuchado en un vídeo, o bien lo hemos visto en directo, o bien hemos leído alguno de sus artículos o alguno de sus libros. Él destaca, su biografía es extraordinaria, podríamos decir muchos detalles, pero destaca, yo diría que en un campo muy específico, que es el campo de la Gestalt. Es uno de los representantes de todo lo que se ha movido y todo el movimiento que ha generado esa mirada sobre la vida y sobre la psicoterapia. Recuerdo que a Claudio le escuché hace, creo, no sé si 10 años, en un congreso que se hizo en Barcelona que se llamaba Amor y Terapia, o psicoterapia, no recuerdo si era Amor y Terapia, junto con Humberto Maturana y Susana Strock, y creo que de ese encuentro salí totalmente cambiado para mi vida y me ayudó muchísimo a entender muchas cosas de mi vida y también para poder trabajar en mi profesión como maestro y como educador. Entonces, su papel en este mundo ha sido realmente significativo. Y luego Claudio generó también otro movimiento dentro del mundo de la Gestalt, que es el programa SAT. Él me ha dicho que el programa SAT es buscando la verdad. ¿Sí? Creo que es algo que es intrínseco de la humanidad y no siempre todas las personas llegan a poder hacer una teoría o una práctica sobre eso. Y en un momento el SAT, que es un programa para el desarrollo también humano de las personas, generó también un movimiento hacia la educación, el SAT Educa, con un intento de decir, ¿quiénes más que los maestros están en contacto con tantos padres y madres, con toda la sociedad en realidad? Y ese también era un bello movimiento. Bien, de alguna manera todo eso le ha llevado a escribir diversos libros. Yo destacaría dos que son los que conozco: Cambiar la educación para cambiar el mundo. Creo que es una bella frase, un bello sueño, una gran intención. Y últimamente escribió Sanar la civilización, que cuando él presentó este libro en el programa del Ofici de Viure, en Radio Cataluña creo, no hace demasiado tiempo, con las personas que estábamos en la organización de las jornadas, pensamos, Claudio tiene que estar en ese programa, en ese evento, porque realmente lo que contó sobre el libro, lo que dice en el libro, y lo que contó sobre el amor en ese encuentro fue muy interesante. Entonces dijimos, ¿quién mejor que Claudio para hablar de esto? ¿Quién mejor que Claudio con su experiencia, con su reflexión, con su análisis crítico? Claudio es una persona muy crítica. Y antes aquí también se comentaba en la mesa del diálogo antes que es necesaria la crítica para poder avanzar. Y también su sabiduría, que pensamos que sería un buen colofón para este encuentro con tantas personas. Entonces, muchas gracias, Claudio, por el esfuerzo de estar aquí, de haber aceptado nuestra proposición, y te paso la palabra. Muchísimas gracias.
¿Se me oye? Con este micro no sé si el volumen es suficiente. Ahora. Espera que te van a subir. El volumen está un poquito bajo. Ahora resuena demasiado. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de cerrar estas jornadas y celebro mucho las jornadas mismas porque el tema del amor es un tema que merece pasar a primer plano en este mundo que se podría decir un imperialismo de la razón. Yo debo confesar que tengo muy poca experiencia con niños. Y debo confesar que a pesar de que cuando escucho a gente como las que estuvieron aquí con tanta simpatía y tanta amorosidad, ¿cuál era la otra palabra? Amorar. Tan capaces de amorar. Me veo en dificultad de sostener un punto de vista que es el que me ha hecho un militante por el cambio de la educación. Yo vengo diciendo que la educación es bastante perversa. A pesar de los talentos y buenas intenciones de los educadores. Parecería que se ha salvado más la educación primaria, hay más maternaje en la educación primaria, pero también se está secundarizando rápidamente. Ya le van a tener que hacer entrevistas de admisión a los niños para el jardín infantil, yo creo, si vamos a este paso. El mundo masculino va dominando sobre el mundo femenino desde hace mucho tiempo. Ese es mi tema. Tú me has presentado como especialista de la Gestalt, pero en realidad soy más especialista en los últimos 20 años de mi vida en la civilización, mi interés en la psicopatología, en eso que Freud llamaba la neurosis universal, me ha llevado a este concepto de la mente patriarcal, que es lo que se ha desarrollado acompañando lo que llamamos civilización, que no es otra cosa que la sociedad patriarcal que se instauró hace unos 6.000 años, frente a un reto de la Tierra. El calentamiento de la Tierra de hace 6.000 años hizo que hubiera migraciones de las poblaciones sedentarias originales y nuestros antepasados se tuvieran que volver bárbaros, predadores, violentos, insensibles. El dominio del hombre sobre la mujer fue para callarle la boca a esa protesta de la parte femenina de nuestra naturaleza frente a la brutalidad que se necesitó para sobrevivir en aquellos tiempos. Creo que el resto de esa decisión fue que en todas las religiones se sacraliza la violencia, el rito de los sacrificios son universales. Los sacrificios dicen, matar es un acto sagrado. ¿Por qué se necesitó instaurar esa retórica de lo sagrado del matar? ¿Por qué se necesitó idealizar la violencia, sino porque en algún momento de nuestra vida fue necesaria? La sacralidad de la vida lo pidió, pero nos hemos quedado pegados en una mentalidad obsoleta de conquistadores hegemónicos. Nos hemos quedado pegados en lo que nos sirvió hace 6.000 años, se ha ido haciendo cada vez más problemática, y yo interpreto que nuestra crisis es esa, la crisis no de esto o aquello que esté complicando a la civilización, sino la crisis de la civilización misma, de ciertas cosas que son intrínsecas a la civilización que ya no caben, especialmente esta mentalidad hegemónica, conquistadora, insensible, que yo interpreto con lo que llamo la mente patriarcal, el dominio de uno de nuestros 3 cerebros sobre los otros 2. Cuando Freud habla de las instancias psíquicas, el superyo, el ello y esta instancia, el yo intermedio que quiere abrazarlos los dos y sintetizarlos, integrarlos malamente, yo digo más, eso está bien para el lenguaje psicopatológico, para la enfermedad, pero en la condición más sana de la mente son las voces de los 3 cerebros, el cerebro normativo, intelectual,
que nos hace Homo sapiens, el cerebro materno que hemos heredado de los mamíferos, que tiene que ver con las relaciones con el otro, que la maternidad la inventaron los mamíferos al reconocer el otro como yo. Y la mente animal propiamente tal, el cerebro reptiliano instintivo, que es nuestro niño interior. Y yo digo, más propio es llamarlos no intelecto, emoción e instintos, que ya es una visión demasiado objetivizante, sino hablar de tres personas en nosotros, que son la parte padre, la parte madre y la parte hijo. Y entonces la mente patriarcal llama a ese dominio del padre a tal punto sobre el hijo que tenemos aplastada la espontaneidad, la instintividad y la supeditación de las consideraciones amorosas siempre a las consideraciones intelectuales y prácticas del intelecto al servicio. Esta alianza del intelecto con la técnica que nos ha hecho civilizados. Entrando en el tema del amor, si vamos a entender amor por la voz de esa parte materna en nosotros, que es la capacidad empática, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de interesarnos con que el otro sea feliz, de tener la posibilidad de solidaridad, la posibilidad de compasión, todas esas cosas que tanto faltan en el mundo y que, según va diciendo el Dalai Lama en sus giras mundiales, su tema predominante es que lo que más se necesitará en nuestros tiempos es seres más bondadosos, no seres más inteligentes, que si vamos a superar nuestra crisis es más ese el acento que deba tener el desarrollo humano. Entonces, ante la pregunta de cómo podemos volvernos más amorosos, mi primera respuesta es volver a eso que dice el precepto cristiano: ama al prójimo como a ti mismo, para comentar que yo creo que eso es muy cierto, que el amor al prójimo es un fenómeno de rebalse. Cuando estamos bien, cuando estamos satisfechos, cuando estamos en acordes con nosotros mismos, cuando no estamos persiguiéndonos a nosotros mismos, mandándonos como un esclavizador a un esclavo, o un capataz a un esclavo, que es la condición usual de la mente, la condición escindida entre perseguidor y perseguido, mandón y mandado, etc. Cuando estamos en una condición armoniosa, que es el sano amor a uno mismo, sí que es natural el amor al prójimo, es espontáneo el amor al prójimo. Pero no nos damos cuenta en qué medida nos falta ese amor por nosotros mismos. La palabra amor propio me parece una mala traducción de amor por nosotros mismos, sobre todo por el uso de los franceses desde La Rochefoucauld, que tiene un matiz más de vanidad del amor propio, el orgullo. Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo. El egocentrismo también, el narcisismo. El amor propio es algo como un abrazo a la criatura en nosotros. No es un amor a nosotros por nuestros méritos, no es por los frutos de nuestro trabajo, no es un amor como el que nos puede dar el mundo por lo que hacemos o por cómo nos mostramos. El amor de la persona hacia una misma es algo mucho más simple, como cuando se acoge a un niño incondicionalmente. Una voluntad de... Es algo como sentirse amigo de uno mismo, y la mayor parte de la gente no se da cuenta hasta qué punto son enemigos de sí mismos. El sufrimiento emocional de las personas es sobre todo fruto de la enemistad de cada uno, del autorrechazo de cada uno. Y cuando se habla de mejorarle a uno la autoestima, solamente se trata de parchar algo sin reparar
algo que es demasiado inconsciente, que solamente se podría reparar esta escisión, este antagonismo interior, reconociéndolo plenamente. Entonces, yo creo que esta es una condición a la que somos bastante ciegos, porque es precisamente una condición de la vida civilizada, es demasiado antiguo, es invisible, como se dice que el agua es invisible para los peces. Nos movemos demasiado en esa mentalidad. La civilización no solo ha entrañado un volverse contra la naturaleza externa, la civilización se ha vuelto contra la naturaleza interna de las personas también. Es con cierto orgullo de controlarnos, de controlar nuestros impulsos, de dominarnos. Hay un énfasis en la crianza, en la domesticación. Yo creo que después de que aprendimos a domesticar a los animales, empezamos a domesticar a nuestros hijos. Somos una especie autodomesticada, autodomesticante. Y no nos damos cuenta en la medida de que lo hacemos cuán violento es este proceso. Estamos acostumbrados a, bueno, está bien poner límites. Los límites son una parte importante de la vida, pero nos ensañamos con el niño en un exceso de lo que un semántico americano, David Lakoff, llama el modelo del padre severo. Frente a los niños difíciles o entre la gente difícil, él dice, hay el modelo del padre severo, que es una implícita ideología que la amenaza es lo más eficiente. Mano dura. Entonces de ahí las cárceles, de ahí la mente criminalizante. No ha resultado mucho. La otra actitud, más ligada con el espíritu femenino, es comprender y amar. A pesar de que sabemos que en psicología, por numerosos experimentos, que dan mejores resultados la comprensión y el amor, es muy parte de la cultura machista, que es la cultura dominante, esa actitud de la mano dura. Y creo que he perdido el hilo, pero estaba diciendo, nos hemos vuelto, sí, hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables sin toda esa transformación de la imagen. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros y a nuestro muy digno y muy cristiano emperador, como decían los conquistadores de antaño. Ahora habría que cambiar el nombre del dueño, como dicen nuestras no tan cristianas empresas. Bueno, otra ida por la tangente, tengo que recapacitar para encontrar el punto neutro en la palanca del cambio. Entonces, si alguna vez en la historia nos volvimos cazadores no solo de animales como las culturas primitivas y chamánicas, sino que nos hicimos cazadores de personas y de sus bienes. Nos hicimos excesivamente competitivos, excesivamente violentos, excesivamente insensibles. Si es esto, los que más sufrieron no fueron las mujeres. Se le echa la culpa a la mujer, a Eva, se le dan del fruto prohibido, pero en el fondo la serpiente es la naturaleza instintiva, ¿no? Es la serpiente del Génesis, y está representada por el niño. Los niños tuvieron que pasar mucho hambre, cuando la humanidad pasó mucho hambre. Sabemos por los hambres que hay ahora, hay mucho hambre en el mundo y por eso tenemos muchas
mucha documentación de cómo es el hambre en los niños. Pierden el apetito, es lo primero que pierden. Antes de perder peso, pierden el apetito. Yo creo que eso explica, el hambre original de los niños explica que nos hayamos vuelto como civilización contrarios al cuerpo y sus deseos. Es difícil explicar. Se pueden dar explicaciones espirituales, que el alma está como encerrada en el cuerpo y tiene que liberarse. Algo de verdad hay en eso, se puede usar ascéticamente el cultivo del desapego, pero esta vuelta patológica contra el cuerpo que ha caracterizado al mundo occidental sobre todo, tiene mucho de patología patriarcal que es anti-niño, anti-instintiva. Entonces, si es una cosa, un mal tan antiguo, esta vuelta contra la instintividad, si ni siquiera sabemos la medida en que hemos criminalizado el deseo, porque hoy en día decimos, tenemos libertad sexual. ¿Tenemos libertad sexual cuando existe la pornografía? La pornografía dice que no estamos tan libres, es un síntoma de que ese cosquilleo especial, esa excitación, esa búsqueda de excitación, es un síntoma que estamos muy lejos de la naturalidad de los primitivos. Tenemos como una libertad superficial que oculta una falta de libertad más profunda. Si es cierto esto que estoy diciendo, sería muy importante en una educación que habría que redefinir lo que es educación, no solo reconstruirla. En esa redefinición, yo digo, mi modelo es una educación para estas tres personas interiores, para el Padre que hay en nosotros con sus aspectos no solo intelectuales, sino de autocomprensión y sabiduría, para la parte materna y amorosa, y para el niño. Y entonces tendría que recuperarse la espontaneidad y recuperarse esa unidad, ese abrazo interno al niño interior. ¿Cómo se podría hacer eso? Y entonces yo le encuentro razón a lo que nadie lo ha dicho más elocuentemente que alguien que habló hace un par de siglos ya, Nietzsche. Nietzsche fue el apóstol de Dionisio, el que decía que el único antídoto para una civilización cristiana fosilizada sería el espíritu dionisíaco. ¿Qué quiere decir el espíritu dionisíaco? Dionisio fue el más antiguo de los dioses griegos, antes que los dioses olímpicos, los dioses de la civilización patriarcal. Parece que la cultura europea original era dionisíaca. Y después se hizo un dios marginal y perseguido por los otros dioses. La historia de Dionisio como el dios a quien matan y que renace, es muy parecido a Cristo, excepto, se pareció a Cristo incluso en el vino, porque Dionisio es el inventor del vino, según el mito, pero excepto en que hay una implicación hedonista, para decirlo simplemente. Más profundamente es la fe en la naturaleza, la fe en la entrega a lo natural, la fe en los impulsos, ese abandono del control ordinario. Los griegos tenían una gran sabiduría al instituir misterios de los cuales no se podía hablar, pero toda la población podía acceder a ellos. Y había los misterios de Apolo y los misterios de Dionisio, y eran complementarios, no eran o el uno o el otro. Hay la idea de que lo apolíneo, que tiene que ver con la neutralidad, con la dispasión, con nada en exceso, como decía en el oráculo de Apolo, se dice que ahora ya no queda ninguna de esas inscripciones. Yo buscaba con decepción, que yo creía que iba a haber ahí en Delfos, conócete a ti mismo, pero ya no existen esas leyendas, esos llamados, sino que en la tradición literaria. Estaba por una parte Apolo, el dios de la neutralidad, y por otra parte Dionisio, el dios del abandono a la pasionalidad, abandono a los impulsos.
Qué sabio eso de tener que conciliar estos dos, lo uno y lo otro. Entre paréntesis, el hecho de ser gestaltista me hace me hace ver cuán posible es reconciliarlos, porque la terapia gestalt se puede definir tanto como una terapia apolínea, que la visión imparcial del aquí y ahora, sin juicios, la visión neutra, que da claridad, como una terapia dionisíaca, que es una fe en el sentir y una fe en los impulsos. Una fe en los impulsos que es autocorrectora, porque aunque nuestros impulsos a veces nos llevan a equivocaciones, como decía una vez una matemática, me decía, ¿cuál es la palabra que usaba? No recuerdo el término matemático, que comete tus errores lo más pronto posible, porque así los dejarás atrás también más pronto. Entonces eso explica ese raro concepto de un Dios de la locura. La locura. La locura es autocurativa, si sabemos vivirla con cierta distancia. Bueno, ese es mi prólogo a una educación para el amor, que para tener amor para otros tendríamos que amarnos más a nosotros mismos, y para amarnos más a nosotros mismos tendríamos que descubrir cuánto distamos de ello, cuán llenos de quejas estamos con nosotros mismos, cuánto nos desvalorizamos, cuánto nos avergonzamos a nosotros mismos, cuánto nos rechazamos, etc. Ahora, entremos en el tema de ese aspecto materno del amor, porque el aspecto dionisíaco es que habría que cultivar, ese espíritu de entrega, ese espíritu de seguir a los impulsos, suspendiendo el control, hasta poco a poco explorar qué pasa. Yo en mi propio programa, que tú mencionaste, el programa SAT de desarrollo, uno de los aspectos de este currículo es el movimiento espontáneo derivado de lo que en la danza contemporánea se llama el movimiento auténtico, una disciplina que es muy parecida a lo que en las religiones africanas es una invitación a la posesión, dejarse, en lugar de moverse uno, dejarse ser movido, y muy cercano también a lo que es la inspiración artística. Algunos, el Fritz Perls, quien fue uno de mis maestros, le gustaba mucho enseñar pintura, porque él en su vejez estaba abierto a muchas cosas y se puso a pintar también. Pensó dejar la terapia por la pintura incluso. Y en una de las clases me criticaba porque yo estaba controlando el pincel. No, déjalo que sale por sí solo. Y es un fenómeno que pocas personas han conocido, pero es un fenómeno que está allí esperando detrás de la puerta, como quien dice, de la inspiración. Bueno, hay quien habla de escritura automática, pero es lo menos automático que hay, la inspiración. Es menos automático que nuestra forma habitual de escribir. Es algo accesible. Bueno, digo esto en términos de cómo se puede encarnar el espíritu dionisíaco en la realidad educacional. Hay maneras, como esta sería una. Pero vamos a esto del amor benevolente, el amor materno, que está en nosotros. Una parte de nuestro cerebro es una parte mamífera que sabe amar antes de que nadie se lo explique. Cuando da a luz una mujer, no son los obstetras por quienes se siente confortado y ayudado, sino por las comadronas y por las amigas y las madres de la comunidad. Hay un nexo de mujer a mujer que se activa en esos momentos porque hay un saber de lo maternal que no está valorado en el mundo de hoy. Más y más hoy la autoridad médica impone el parto tecnológico incluso. El acto más propio de la mujer, parir como le da la gana, le están vedado hoy el mundo por las instituciones que se han arrogado esa autoridad no solo de prescribir, sino de dictaminar.
nacemos ya bajo el imperio de un implícito pensamiento de que no se puede confiar en la naturaleza. Hay que intervenir, hay que cortar el cordón prematuramente, hay que después darle unas palmadas a los niños para que respiren. Después se ha descubierto que muchas muertes se deben a pequeñas hemorragias espinales. Se inyectan fármacos que rompen los ritmos naturales. Todo eso por una falta de fe en que la naturaleza hace su trabajo lo más bien. Entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Nuestra primera experiencia en la vida, la de nacer, está ya presidida por esa ideología. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos, como se dice, socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa. Bueno, lo principal que yo creo que hay que decir respecto al maternaje del que somos capaces es que ya existe en nosotros, pero de forma bloqueada. No solo no tiene el fundamento del sano amor a nosotros mismos, sin lo cual estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos con nuestra atención cogida por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar. Pero, por otra parte, no podemos dar porque tenemos una mala voluntad considerable. Tenemos mucha rabia, estamos muy enojados con lo que se nos hizo. Aunque no sepamos lo que se nos hizo, muchas personas no recuerdan sus experiencias infantiles. Los que sufren de una neurosis pueden decir, como Jung decía, sagrada neurosis, porque es mejor sufrir de ella y querer salir de ella que no saber que se la tiene y vivir con una parte amputada, con una amputación del propio ser, que es lo que es una enajenación de uno mismo. Por eso Pierre Weil, el fundador de la Universidad para la Paz, inventó el término, hay neurosis, psicosis y normosis. Hay normóticos. La gran parte de la gente es normótica. Pero los normóticos también tienen este trauma de la infancia que ha tenido como resultado una interferencia con el potencial amoroso original. Aunque mucha gente haya ya cerrado el capítulo de la infancia y haya aparentemente perdonado a sus padres, hay cicatrices. Y a veces hay que abrir ese tejido cicatrizado para llegar al fondo y sanar algo que, si no se sana, está haciendo mal, si no a la persona misma, a la sociedad. El problema es que no todo el mundo quiere ser operado de algo que no le molesta. El mundo de los buscadores es un mundo pequeño relativamente al mundo de la gente que está contenta con tener un trabajo y con tener ciertas cosas que le entretienen o placeres que reemplazan el sentido de la vida, porque el sentido de la vida es algo, yo creo que ya la gente de nuestro tiempo ya ha renunciado a eso, es una cosa antigua, aunque el hombre de la logoterapia, Frankl, hizo mucho hincapié en las estadísticas de la gente que se suicida por eso, y los jóvenes sobre todo, que no han olvidado la búsqueda del sentido de la vida. Pero la gran población de la humanidad no tiene un sentido y se ha resignado incluso a eso. Lo reemplaza por ocasionales experiencias estéticas.
momentos cumbres, o momentos, o lo busca en la intensidad. Entonces, no se podría hacer una práctica del amor si no hubiera un intento de cura de la rabia, una cura de la agresión, una cura de la destructividad. Nuestra esencia es amorosa, pero está en una cárcel que está creada por esta personalidad que desarrollamos en el roce con el mundo enfermo cuando estábamos niños. ¿Tendría la educación que tener una función terapéutica que no se ha permitido, tal vez por una cierta colusión con los padres que no quieren que se ventilen los trapos sucios en público, que los niños hablen demasiado de lo que pasa en las casas? Incluso cuando ahora se está entrando tanto las constelaciones familiares, me dicen los consteladores que es un poco más superficial el trabajo que se hace en ambientes educacionales, porque si se lleva a fondo sería problemático. Lo terapéutico ha sido sentido como una complicación y habría que tomar partido. No quiere decir que sea invadida la educación por la psicoterapia o por el lenguaje de la psicoterapia o por las técnicas de la psicoterapia, pero que la experiencia terapéutica, la visión terapéutica sí que debía llegar a hacer algo así como un traspaso de tecnologías, pero con una recreación de ese lenguaje. Los educadores debían pasar por una experiencia terapéutica que en este momento no se considera relevante. Lo digo porque el programa SAT se dio en Sevilla una vez, pero la Junta de Andalucía después dictaminó que servía para el desarrollo humano, pero no para la educación, no para la pedagogía. Pero esa es la cosa. ¿La educación es para la producción o es para el desarrollo humano? La educación es para... La verdad es que es más o menos para la producción, pero no es realmente para la producción porque hasta donde yo estoy informado no había correlaciones entre los rendimientos escolares y los rendimientos en la producción. Lo que pasa es que se educa o se instruye, digamos mejor, más apto el término, se instruye para pasar exámenes, y los exámenes son un boleto, son un ticket para entrar a las fuerzas del trabajo. Esa es a la aberración a que se ha llegado y el crimen de la educación, porque con cualquier derecho se le roba el tiempo de vida a los jóvenes para meterle cosas en las cabezas que luego se les pedirá en los exámenes para darles paso a ser los mandarines, como se ha dicho, del día. Entonces, sanar para amar, sanar de la destructividad. La palabra mal tiene un doble sentido en castellano que es muy justo, muy apropiado. Hablamos de una persona sufre de cierto mal, así como uno sufre de una rinitis, uno sufre de una neurosis. Pero también se habla de mal como algo ético, algo inmoral, algo destructivo. Y coinciden, pese a los pesimistas, que Freud fue uno de ellos. Freud pensaba que es porque somos malos por naturaleza, estamos condenados a ser neuróticos porque necesitaremos una civilización que sea como algo que nos tiene a raya. Como sabrán los que han leído sobre historia de la cultura, se habla de Freud en esa perspectiva como el que instauró la hermenéutica de la sospecha. Freud al final de su vida pensaba que somos intrínsecamente, innatamente asesinos, parricidas y caníbales. Un poco exagerado. No creía, como Rousseau, en la bondad intrínseca del ser humano. Y yo creo que hay un gran argumento hoy en día con la experiencia desde Freud y a causa del rol profético que tuvo Freud, a pese a su limitación ideológica. Freud echó a andar
el mundo terapéutico, y hoy en día hay muchas personas que a través de una experiencia terapéutica, que no todo el mundo se puede permitir porque no todo el mundo puede pagársela, ni tiene el tiempo para ello, pero hay mucha gente que sana de su neurosis lo suficiente para decir, yo estaba lleno de rabia, yo era una mala persona, me he vuelto una persona que goza de la vida y goza de relaciones deliciosas y la gente me llama buena. Bueno, yo soy uno de ellos. Yo era una persona casi autista. Hoy día me quieren mucho y la gente que me quiere dicen que es porque soy tan amoroso. No sé si será verdad, yo todavía tengo residuos de culpa de que no soy suficientemente amoroso, pero algo debe haber. Puedo dar fe de que la terapia a veces resulta, aunque para mí la terapia que funcionó no fue la oficial. Yo me dormía en mis sesiones de psicoanálisis kleiniano. No estaba en condiciones de receptividad dentro de mi personalidad juvenil. Entonces creo que ya he dicho lo suficiente sobre de que hay que sanar la neurosis para poder dar expresión al amor. No es tanto cultivar el amor. Esto es un poco parecido a lo que es en el terreno de la expansión de la conciencia, del acceso a estados profundos de conciencia, el encuentro consigo mismo, el acceso a la conciencia mística. Hay tanta gente que busca estados alterados de conciencia como en un intento de adquirir algo que está más allá de ellos. Y yo insisto que el verdadero trabajo es simplemente quitar el velo, porque la realidad suprema está siempre en todas partes y en el fondo de nosotros mismos. Es solamente que está velado por nuestro ego, nuestra neurosis. El verdadero trabajo es deshacer nuestra ceguera. Ese es el... Entonces, con respecto al amor también, que me parece que no hay tanto que hacer para desarrollar el amor como que hay mucho que hacer para limpiar los establos, como en el famoso mito de Hércules, ¿no? Limpiar el exceso de mierda acumulado a través del vivir en una sociedad que nos enferma en el momento en que nos contagia un mal sistémico. Pero ¿cómo se sana? ¿Cómo se sana esa neurosis o cómo puede la educación contribuir a esa salud? Si tuviera que contestar en una palabra, elegiría la palabra el autoconocimiento. Si queremos trascender nuestro ego, si queremos trascender nuestra neurosis, como quiera que se lo llame, si queremos trascender nuestras emociones destructivas, como las llama el Dalai Lama en una publicación que David Goleman transcribió esta reunión de un grupo de científicos con el Dalai Lama y apareció como las emociones destructivas, lo que llamaban los pecados, las pasiones. Si queremos trascender esto, el primer paso es la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que tomamos conciencia de nosotros mismos, ya es otro el yo que mira al yo que miramos. Si yo tengo conciencia de mi proceso de pensar, mi proceso de pensar ya no será el mismo. Si yo tengo conciencia de lo que me sucede en el momento presente, estoy ya optimizando mi momento presente. Si yo me vuelvo como un espejo de mí mismo, en este acto de autorreflexión, que tal vez sea la esencia del humano, en el acto de volverme un espejo de mí mismo, ya está latente la posibilidad de que yo reconozca que no soy mi pensamiento ni mis emociones,
ni mis automatismos, ni mi personalidad. Más bien yo soy el espejo, yo soy la conciencia. La conciencia de nosotros mismos no es el mismo yo mismo cotidiano con el que vivimos identificados. Entonces, la maduración es un proceso de desidentificación, un proceso de no ser, de no vivir tan simbióticamente con lo que nos pasa. Entonces, el autoconocimiento debía ser una cosa muy esencial en la educación. Ya lo decía el más grande de los educadores de todos los tiempos. ¿Quién fue el más grande de los educadores de todos los tiempos? Interesante que nadie dice su nombre. Yo creo que fue Sócrates. Yo creo que Sócrates fue el máximo genio de la educación. Podía dedicarse a educar a los que lo estaban condenando a muerte incluso. Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena. El oráculo le dijo que era el hombre más sabio de todos y dice él mismo que no podía creérselo, pero empezó a querer entender verdaderamente esto y examinando a otras personas y se dio cuenta que había solo una cosa que lo distinguía a él de otras personas, que las otras personas creían saber toda clase de cosas y él no pretendía saber nada. Y que entonces la sabiduría de Sócrates era el conocimiento de su ignorancia. Esto me recuerda un educador de Costa Rica con quien tuve un encuentro hace algún par de años, decía que él se dedicaba a predicarle a los maestros que debían ser ejemplos de no saber, porque debían permitirle a los educandos sentirse bien con no saber. O como dice también la heredera de Gurdjieff en Venezuela, Nathalie, ¿cómo se llama? Nathalie de Salzman o Nathalie de Thievann, el primero. Yo viví en su casa algunos meses, muchos años atrás. Después sacó un libro que se llama No saber es formidable. El no saber asumido es la base del querer saber. Entonces decía Sócrates que el conocerse a uno mismo es un fin de la vida, una cosa primordial en la vida humana. En esos tiempos los griegos no escolarizaban mucho a la gente. Se conformaban con enseñarles gimnasia para el cuerpo y música para el alma. La verdadera educación de los griegos la hacían los legisladores. Los legisladores eran los que creaban un ambiente preparado para que la gente se hiciera generosa y altruista. Hoy día no tenemos ese ambiente, tenemos un ambiente que nos obliga a hacernos egoístas y, como Freud decía, caníbales sutiles que le queremos comer al otro. Muchas cosas que les envidiamos competitivamente, pero considerándonos muy justificados y de ninguna manera primitivos. Entonces, simplemente el tener en el mapa que la disciplina del autoconocimiento sería uno de los pilares de una educación bien concebida, ya sería un gran paso hacia adelante. Después se podría entrar en cómo funciona esto el autoconocimiento, cómo hacerlo. Primero, el autoconocimiento tiene que incluir la toma de conciencia de la vivencia en el presente, el saber lo que uno le está pasando, llámeselo meditación o llámeselo ser testigo de uno mismo o de otras maneras. Luego, estas fotografías que uno se toma en el momento presente, ir juntándolas para tener una visión de la Gestalt, de cómo somos, cómo funcionamos, entender la propia vida, entender nuestras relaciones humanas,
entender las motivaciones que hasta ahora no nos eran conscientes de por qué decimos las cosas que decimos. Hay muchas cosas de las cuales debemos tomar conciencia, ir abriendo los ojos, saliendo de nuestra habitual ceguera. Muy importante me parece el reconocimiento de nuestra personalidad, un capítulo importante del autoconocimiento. Y a propósito de esto quiero decir algo sobre un mapa de la personalidad, que ha sido otra de mis especialidades, que me tocó a mí lanzarlo al mundo a partir de una tradición oral que se decía muy antigua y secreta hasta entonces. Hoy en día se han escrito muchos libros bastante mediocres sobre ello. El eneagrama. Poca propaganda le hacen los libros que existen a lo que es la tradición viva de eso. Hasta ahora existían, bueno, en todas las tradiciones espirituales hay el reconocimiento de ciertos obstáculos emocionales que nos mantienen pegados en una condición de conciencia limitada. Los kleshas se llaman en el mundo hindú y en el mundo budista, los obstáculos que nos fijan a nuestra condición. En el cristianismo esto han sido los pecados capitales, pero la noción de pecado, que originalmente significaba una desviación de la mente de su objetivo, fue más y más algo criminalizado desde una posición autoritaria. Entonces, cuando a la gente se les dice que tienen que portarse bien porque si no se enoja Dios y los va a castigar, eso no genera un impulso a portarse bien, genera más bien rebelión. Uno dice, eso no es uno de mis intereses. Curiosamente, esta enumeración de los pecados que está en los catecismos y que no le interesaba a nadie porque era una tradición muerta, pero que fue una tradición viva en el siglo IV, entre el siglo IV y el siglo XIV, en que Dante escribe la Divina Comedia. Cuando Dante escribe la Divina Comedia y mete a las almas en el purgatorio algunos en el purgatorio de los orgullosos, a otros en el purgatorio de los envidiosos, a otros en el círculo de la ira o de la asidia, etcétera, etcétera. Todavía había residuos de esa tradición según la cual se reconocía que cada persona tiene un pecado dominante, que su vida está siendo arruinada por un problema dominante, digamos. Esto es lo que cambió cuando hubo este renacimiento de esta vieja teoría. Se dice que viene de un esoterismo cristiano asiático. Mi maestro Néstor Oscar Ichazo aprendió en Afganistán. No había nada escrito. Yo nunca me sentí con la libertad de escribir de esto hasta que se filtró de un grupo que tuve en Berkeley, a ciertas personas que no supieron callarse, se filtró, y los que recibieron esto indirecto, que no eran personas que me conocieran directamente, se dedicaron a hacer cursos de anagrama y a publicar libros sobre anagrama, hasta que se creó todo este movimiento popular que ha llegado hasta China y otros lugares. Tal vez haya servido para que algún día llegue la cosa verdadera, que no debían separarse las palabras de la experiencia. Pero lo que ocurrió con esta nueva formulación que hizo este hombre boliviano, desconocido hasta su momento, el enagrama solamente había sido mencionado por Gurdjieff. No sé cuántos aquí conocerán algo de Gurdjieff. ¿A quién les ha llegado algo de Gurdjieff, de leídas o de levanten la mano? ¿A quién les es familiar Gurdjieff? Como la 10ª parte tal vez de la gente. No es como cuando yo estaba más joven. Hizo mucha época Gurdjieff en cierto momento, entre los buscadores sobre todo. Fue una especie de Sócrates ruso que impresionó a sus contemporáneos como un maestro, impresionó a las personas como alguien que tenía un saber vivo, incuestionable, desde el cual podía criticar muy duramente
a todos quienes se les acercaban. Era tanto el olor de sabiduría que daba, aunque no se rodeaba de la parafernalia de los maestros, sino que sus tertulias generalmente ocurrían en los cafetines y en los lugares ruidosos donde la gente tenía dificultad en escucharlo, tenía que hacer grandes esfuerzos para escucharlo. Este Gurdjieff fue el primero que mencionó el eneagrama como relacionado con esta misteriosa escuela que él representó, de la que había determinado su vida. Y muchos de los que estuvimos conectados a la tradición de Gurdjieff buscábamos un contacto con esta escuela. Para mí esto me llevó a Idries Shah, que era un sufi jefe de los Naqshbandis, un sufi que vivía en Londres, y a través de las informaciones de este sufi de tanto prestigio y de tanta alcurnia, uno de los descendientes del profeta, uno de los Sayyeds, a través de mi cercanía a Idries Shah, llegué a este desconocido boliviano, Óscar Ichazo, que me mereció mucha sospecha y no me gustó nada. Y en un momento decisivo de nuestros encuentros, yo que venía de la cultura Gestalt, de mi aprendizaje con Fritz Perls, tuve la valentía, una de las valentías más grandes de mi vida, diría yo, de decirle a este hombre que era el único representante al que yo había podido acceder de esta misteriosa escuela, y no me cabía duda que él había sido enseñado por algo que no estaba en los libros y que era de la misma naturaleza que lo que Gurdjieff hablaba. Entonces yo le dije a Ichazo, ¿puedo yo ser discípulo tuyo a pesar de sentir que eres un mentiroso y un manipulador? Y él me dijo, sonrió, y me dijo, verás, lo verás por los frutos, y no tendrás que esperar tanto, porque te voy a ofrecer algo muy especial. Y me describió un retiro solitario en el desierto que duraría solo 40 días y que me cambiaría la vida, y que entonces sabría yo si me decía si era un charlatán o no. Y efectivamente mi vida desde entonces fue como si hubiera nacido de nuevo, como si hubiera nacido a otro nivel de conciencia, que me parecía que estaba muy cerca ya de lo definitivo, como que ya estaba en las puertas del cielo. Yo lo llamo el monte Sinaí de mi vida, pero después me puse a escribir una autobiografía y la llamé Rodando por el monte Sinaí, rodando. En el mundo sufi se dice que hay un periodo de expansión y otro de contracción. Y yo viví muy profundamente eso que se llama la noche oscura del alma. Y parece que la vida me dio suficientes años como para sobrevivirla y hacer algo útil después. Y eso ha sido mi trabajo, lo que ahora se llama con el programa SAT. Pero ¿por qué tangente me estoy yendo? Tengo 5 minutos. Diré que el eneagrama, los americanos quieren aplicarlo a los niños y me parece una aberración, que no debía a los niños cuestionarles su carácter porque están arrinconados por sus circunstancias, no debían tener otro carácter que el que tienen, pero en un momento posterior sí que es muy útil como herramienta para el conocimiento. No es simplemente un rótulo. El que comprende a fondo, mi vida está movida por el miedo, mi vida ha estado desde el comienzo movida por la envidia, y que entiende cómo se conecta esa motivación hasta ahora no tomada en cuenta con cada cosa, lo que llaman el working through en el psicoanálisis, establecer los vínculos entre los momentos de la vida y eso. Ha sido de gran impacto popular masivo porque hay un poder en esa información. Y yo creo que sería un elemento fundamental para la formación de formadores. Y otra cosa que creo que sería fundamental para la formación de formadores, algo que también es parte de mi programa, y también me tocó providencialmente lanzarlo al mundo,
fue algo generado por un hombre muy inocente de ninguna intención de nada. Un hombre de poca cultura que se dedicaba a las sastrerías, tenía una camisería cuando yo lo conocí, un norteamericano bastante inculto, que cuando murió su madre, conmovido, quiso saber si existía ella en alguna parte, en el más allá, y una medium le dio mensajes de ella, le describió cosas que solo ella y él conocían. El impacto de esto lo llevó a continuar asistiendo a la iglesia en que esto ocurrió, hasta que se descubrió él medium y se hizo canal de una persona a quien había conocido, el médico de familia, Siegfried Fischer, un SF como Sigmund Freud. Yo pensaba que era una leyenda que estaba inventando, que este Fischer era simbólico, pero después encontré un libro de Siegfried Fischer en la biblioteca de la Universidad de California. Efectivamente, era un médico austríaco también, como Freud. Y yo fui testigo de los primeros tanteos de este amigo mío, me hice muy amigo desde el comienzo, Bob Hoffman se llamaba. Él se usaba como clarividente en la sanación de otros. Por ejemplo, en una de mis primeras reuniones con él, me contó la vida de mi madre de comienzo a final, con detalles. Yo era amigo de Carlos Castaneda y Castaneda me había contado cómo don Juan le había ayudado a recordar cosas de su infancia que él no recordaba. Un fenómeno que yo no hubiera imaginado posible, no pasando por la mente consciente del otro. Esto lo viví con Bob Hoffman, me recordó cosas de mi infancia, me hizo entender mejor la vida de mi padre, de mi madre, y me llevó por un proceso de fuerte acusación de mis padres, de catarsis de la rabia infantil, y que me hizo sentir que nunca había yo contactado esa rabia de esa manera, aunque yo tenía un resentimiento hacia mi madre, que había sido una madre sobreprotectora, que yo siempre había sentido un poco injusta porque ella me quería tanto. Pero pude ver, solidarizar con el niño interior mío, muy joven, vivir como mi madre me puso siempre en mano de otras sustitutas, pero yo había vivido una privación en relación con eso. Y el proceso que guió Hoffman fue uno de sacar todo el pus de las heridas del pasado antes de llevarme por un proceso de perdón movido no solo por la compasión hacia los padres, sino la comprensión, una comprensión detenida de qué les pasó a ellos, cómo fue que ellos también, como yo, habían sido condicionados por sus circunstancias infantiles, etc. Yo recibí esto cuando ya no estaba buscando otra terapia en la vida. Fui porque oí de amigos cómo se dedicaba a esta tríada de padre, madre, hijo, era mi hobby en la vida, yo como un hilo conductor sentí yo tengo que conocer eso, lo incorporé a mi trabajo, monté una situación grupal en que la gente pudiera atravesar un proceso con esta estructura, pero una situación de autoayuda. Hoffman mismo asistió a esto, incorporó y transformó este proceso. Ahora hay muchas variantes de este proceso en el mundo. Yo originalmente lo llamé el proceso Fischer-Hoffman, con los nombres del médico difunto que, como en algunos casos de chamanismo, fue un terapeuta del más allá que dejó transformado a su iniciado aquí. Entonces, siento que aquí también no es algo que sea propicio para los niños, tal vez para los adolescentes ya más maduros, puede ser, pero principalmente para los formadores, para una formación de formadores que los habilite a ser más que instructores, que los habilite a hacer a ayudar al desarrollo humano con más que una actitud amorosa, sino con una comprensión de la psicopatología. Eso sería indispensable. Cuando yo era parte de la sociedad, el Instituto de Psicoanálisis de Chile, se decía que no sirven los postulantes que no sean suficientemente enfermos.
que para ser psicoanalista se necesita ni ser demasiado enfermo ni demasiado poco, porque se necesita sanar de la propia enfermedad para guiar a otros. Entonces, esto es lo que le puede dar a los pedagogos esta entrada en una patología que uno normalmente no reconoce a fondo. Tal vez para terminar digo que estos distintos ingredientes son, como lo he dicho así de paso, parte de un programa al que me he ido dedicando ya por 40 años, que no puedo decir que lo inventé porque más bien lo acompañé en un desarrollo espontáneo, orgánico. Hay cosas que no se pueden inventar, sino que tienen una evolución propia. Partió esto de una inspiración de juntar una serie de formaciones que yo había tenido, pero el programa FSAT ahora es un programa para el desarrollo de los 3 amores y del autoconocimiento. 3 amores se refiere a esa teoría del amor que tú me oíste exponer, que lo que llamamos amor no se puede describir en palabras, pero así como un punto en el espacio se puede identificar según 3 dimensiones. Una dimensión de gozo, el eros freudiano, digamos, el amor instintivo, una dimensión compasiva que podemos llamar el amor cristiano, aunque está en todas las tradiciones espirituales, y un tercer amor que es ese que tiene que ver con lo que Maturana habla del reconocimiento del otro como legítimo otro. Es un lenguaje que está al borde del desconocimiento del otro como el legítimo del otro. Pero el amor admirativo se podría llamar, tiene que ver con el aprecio, y en último término con la devoción, incluso con la adoración, que esa adoración no se le da tanto a los humanos. Según el precepto cristiano, amar al prójimo y a Dios sobre todas las cosas, ese tercer tipo de amor lo damos sobre todo a Dios, pero también es lo que se mueve en la amistad. No amamos a los amigos, no lo llamamos amor, pero es aprecio por ciertos valores. El amor a la justicia, el amor a las grandes cosas, a la verdad y otras cosas de la vida es de este tipo. Entonces son 3 dimensiones que yo creo que es importante cuidar porque somos todos cojos de uno de ellos. Cuando nos falta amor, nos falta uno de los amores, y cuando no tenemos uno, de alguna manera nuestra vida amorosa entera se ve perturbada. Me voy.